18, continuamos en la ampliación de noticias, o con ampliación de noticias. Están con nosotros los congresistas Carlos Zubino, integrante de la Comisión de Defensa, y Manuel Danwer, que reemplaza en el Congreso al extinto Javier Díez-Canseco, que está ya pues en las lides parlamentarias. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Tenemos varios temas, pero me gustaría iniciar el asunto de la conversación de hoy día con la decisión judicial vía medida cautelar de suspender el sorteo para el servicio militar, tema que hemos estado tocando y que todo el país ha estado discutiendo en los últimos días y semanas. Es curioso cómo de alguna manera se presenta el asunto como una derrota del gobierno, y esta mañana yo me permitía comentar en el sentido de decir que en realidad se esté en la posición que se esté, lo importante es que ha prevalecido un respeto al orden constitucional y a lo que ha decretado momentáneamente el Poder Judicial. Desde el punto de vista político es probable que en efecto también alguien sienta que ha sido derrotado, pero en el fondo lo que ha tratado de imperar es un poco una cierta racionalidad para instrumentar un servicio que nadie niega, que es esencial para el país, ¿no es cierto? Me gustaría escuchar las reacciones de ustedes, las primeras impresiones. Manuel Danwer, bienvenido. Muchas gracias. Ciertamente se ha planteado un tema que no se ha resuelto, es el tema del servicio militar obligatorio. Creo que el gobierno lo planteó equivocadamente y con razón la Defensoría del Pueblo hizo un recurso y con razón ha sido atendido, porque era evidente una discriminación, era el servicio militar para los que no tenían plata. Y además inconveniente y que tiene, digamos, una nefasta tradición anterior, ¿no es cierto? Una nefasta tradición anterior y un cierto concepto que aparece casi como una especie de lugar de rehabilitación, cuando la participación de la Fuerza Armada en cualquiera de las instancias en las cuales se está inclusive en el servicio militar obligatorio es un lugar de apoyo al conjunto del país, no es un centro de reeducación. Creo que es necesario el servicio militar en otras condiciones, que sea universal, que permita capacitar a los que participen ahí, que permita no tanto ser una escuela de rehabilitación moral, sino de participación en los criterios principales de lo que es la unidad de la nación, los conceptos fundamentales del desarrollo de la nación. Y lo que usted está señalando, congresista Danwer, es exactamente lo que dijo el presidente Ollanta Humala cuando estuvo en campaña presidencial en el 2011 y que usted era parte del grupo que lo asesoraba. ¿Por qué cambió de parecer el presidente Humala? No sé, yo me retiré del gobierno junto con el gabinete Lerner, o sea que no sé quién lo asesora ahora, pero sí le podría decir de que obviamente lo que él está diciendo de que el servicio militar anterior era malo, es lo que se había dicho. Lo que pasa es que su propuesta para poder modificarlo ha sido equivocada. Y debe reconocerlo, y creo que todo el país debe aprovechar esta ocasión para buscar un punto que sea común y que sea de acuerdo, que es una institución fundamental resolver este tema. Sobre todo si pensamos en la necesidad, ya comentada varias veces, de que es indispensable tener unas Fuerzas Armadas cada vez más profesionales, lo cual eventualmente quiere decir más reducidas, con mejor capacitación, y que si tenemos el dato que hemos comentado ya en el programa, de 26.000 desertores entre quienes se presentaron voluntariamente al servicio militar, ¿qué podemos esperar de quienes van a ser llevados de manera obligatoria? Así que yo quisiera sobre estos dos temas, tanto la profesionalización como este altísimo nivel de deserción del almirante Tubino, que alguna experiencia tiene en el asunto. Sí, muchas gracias, Guido. Y la verdad que decir lo siguiente: primeramente, el día de ayer la democracia en el Perú ha salido fortalecida. Eso indudablemente es un excelente mensaje, donde hay independencia de poderes y donde eso queda claramente como un ejemplo para toda la ciudadanía. Eso es muy positivo. Y por otro lado, en este tema del servicio militar, concuerdo con Manuel lo que acaba de decir, que es un error haber insistido en el sorteo, que es una medida de emergencia. A él no deberíamos haber llegado. Entonces, es falta de incentivos, estamos en una sociedad de libre mercado, hay otras naciones que tienen sorteo también, pero no llegan al sorteo, porque han manejado mejor los temas de los incentivos. El tema de los desertores es un tema
muy serio que hay que analizarlo en profundidad. Lo ha hecho la Defensoría del Pueblo, ha hecho un informe muy detallado de las causas de todo esto. Y en esto tenemos que visualizar lo que sucede en nuestras mismas Fuerzas Armadas. Si yo quiero ser grumete en la Marina, entro a una escuela formal, hay 5 escuelas repartidas en el territorio nacional, donde me reciben instructores, me dan 3 meses de instrucción antes de pasar a las unidades operativas. ¿Qué sucede en nuestro ejército? No sucede lo mismo, y sucede en otros ejércitos, igual que en la Marina, en otras naciones aledañas al Perú. Y entonces en nuestro ejército solamente el 20% del personal que ingresa al ejército va a una escuela formal donde se le va a instruir con valores institucionales. Ahí se puede alegar, digamos, que hay razones presupuestales, que la economía no alcanza para poder brindar un servicio educativo completo, no sé. Claro que sí. Entonces ese es un tema que también va por el lado del presupuestal. Entonces acá, ¿qué cosa? ¿Por qué? Porque vamos a tener que trasladar a la persona que le recluto, por ejemplo, en Abancay, a Arequipa, donde va a haber una escuela de soldados. Entonces, el tema parte por ese punto. Tengo que garantizar una buena instrucción con valores para evitar justamente, cuando haya presión psicológica, los temas de deserción. Y por otro lado, cuidar la poca propina que se ha estado dando, que debería aumentarse por lo menos en 300 soles, y ningún tipo de manoseo. Eso de que hoy día, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo manifiesta en su informe que de 24 cuarteles visitados en el Perú, 17 eran administrados por sus comandos. Y eso lleva a actos de corrupción, al manejo de la propina, a decirle, bueno, en este cuartel se usa tal camiseta, esa camiseta la sacan en el kiosco y firman ahí. Y entonces, al final, eso no puede permitirse, eso es un abuso. Entonces, tener descentralizado el sistema de instrucción en el ejército para alguien que ingresa a él para hacer servicio militar es una pésima política que hay que enmendarla con mayor presupuesto para el traslado de la gente de un lugar a otro, y al término de los 3 meses recién van a las unidades operativas. Entonces ahí se va a tener que gastar dinero en presupuesto, pero también se tiene que invertir en las propinas. 256 soles no es atractivo hoy día. ¿Cuáles son los incentivos, más allá de incrementar la propina a los que usted se refería, almirante? Porque hay incentivos de varios tipos, el económico es uno. Así y complementando, Guido, ¿por qué en la Marina sí se logra cubrir los cupos y no en el ejército? Si se supone que tiene el mismo presupuesto, los incentivos son iguales para todos. ¿Qué hace la Marina diferente que el ejército? Usted estaba adentro. Mira, comencemos por el ingreso. La persona ingresa, entra a una escuela formal donde hay instructores preparados que le van a dar la instrucción correspondiente. ¿Qué sucede en el ejército? No, en el ejército el 20% ingresa de esa forma y el 80% va a la unidad donde lo han reclutado, y ahí se le da una instrucción en manos de los oficiales de esa unidad y en base a una directiva. Entonces ahí puede pasar cualquier cosa. Alguien puede dar una buena instrucción, otra excelente y otra mala o muy mala. O no minimiza este sistema la posibilidad de errores, es decir, abusos. Entonces, lo primero que hay que garantizar es eso. Segundo, hay que garantizar una buena habitabilidad, ¿no? Una buena habitabilidad donde bajo ningún concepto se coloque a alguien que ingresa al servicio militar en situación de pobreza, ¿no? Entonces eso tiene que ser eliminado. ¿Sucede en nuestro ejército? Sí sucede. Entonces acá es un tema que yo le diría al presidente de la República que está en sus manos solucionar estos temas, no hacer las declaraciones que le ha hecho ayer, sino decir qué debemos hacer para nosotros mejorar nuestros incentivos en todos los puntos que acabo de mencionar. Claro, la verdad es que el gobierno no solo quizá no actuó bien, sino que tomó este asunto como algo personal, ¿no es cierto? Diciendo, nosotros tenemos la razón, qué cosa les pasa, ¿no? Pero hay otro aspecto que sí conviene tener en presente y que Víctor Andrés García Belaúnde, creo que en la noche conversando con ustedes, lo dijo. Es decir,
volver un poco al pasado, ¿no es cierto? Gran parte de los que estamos acá hemos hecho, digamos, en la vida universitaria y hasta en el colegio, en realidad, educación premilitar, que tenía una función cívica fundamental, es decir, que no solamente los ilustraba en algo que es muy interesante, manejar armas, etcétera, tener una cierta disciplina, sino en general un concepto de nación, de patria, de héroes, en fin, forma parte de todo esto de una cuestión pues mucho más amplia, ¿no? ¿Cómo podría manejarse esto en términos concretos y prácticos desde el Congreso o desde el Ejecutivo? ¿Qué ideas surgen al respecto? Manuel Dangmer. Si yo quisiera que este punto nos abre tres aristas de lo que se ha señalado. Señalaba aquí el tema de la profesionalización de la Fuerza Armada. Quiero otro concepto de la Fuerza Armada más profesional. A mí me parece, por ejemplo, excelente el trabajo que tiene la Marina en el CIMA. El CIMA es una empresa que ahora fabrica y exporta buques y de primer nivel tecnológico, y el crecimiento del Callao va a requerir que tengamos esa capacidad inclusive para los buques post-Panamax. Entonces, consolidar el CIMA es consolidar esa capacidad profesional de la Fuerza Armada. Creo que sobre eso no hay una política de Estado clara en el país. Otro tema es la relación con la población. A veces da la impresión que se requiere incorporar mucha gente al servicio militar para controlar conflictos sociales. Ahí en el fondo hay un problema de la política sobre la seguridad ciudadana y sobre el rol de la policía. A veces entre la policía y la Fuerza Armada no está claro quién se encarga de qué. Creo que ahí hay una dificultad y que eso tiene que especificarse adecuadamente. Eso está, a mi entender, vinculado a esta idea de elevar la capacidad de penalidad para solucionar los conflictos. Si enfrentamos los problemas que tiene el Perú con el narcotráfico al estilo que lo hizo México, aquí vamos a una derrota nacional, interna. Y en México ocurrió eso. En México dijeron vamos a matar a todos los narcotraficantes, y lo que ocurrió fue el Estado entró en crisis. Aquí tiene que haber otra política respecto a cómo enfrentar uno de los elementos básicos de la inseguridad, que es este crecimiento del narcotráfico. Y en tercer lugar está lo que señalaba sobre los símbolos patrios, esto de que una reina de belleza cree que Confucio es el reino de la confusión. En el Perú los estudiantes universitarios piensan y enseñan en la universidad, no saben a veces quién es César Vallejo, no saben quiénes son los símbolos patrios básicos. Y nuestros héroes, oye. Nuestros héroes fundamentales. Creo que ahí hay un problema en el sistema educativo y en el conjunto de instituciones. Creo que debería haber una política consciente por ejemplo, en el Perú, Túpac Amaru está desligado del bicentenario, de la formación de la nación peruana, es como si fuera un elemento adicional, y es parte sustantiva de una nación pluriétnica como la peruana. Creo que ahí el tema educativo es el que está rozando ese punto, ¿no? Entonces, en relación a la Fuerza Armada, pienso que estos diversos aspectos deberían distinguirse para no tratar de todos ellos ponerlos en unas políticas con la Fuerza Armada, que sería una manera unilateral de resolverlo. La Fuerza Armada es parte de ese conjunto de problemas. Sí, ahora yo quisiera decir lo siguiente, o sea, lo que vivimos, y me incluyo entre ellos, y tuvimos la oportunidad de tener la instrucción premilitar escolar, la verdad que eso hoy día sería muy complicado. ¿Por qué? Porque se ha incrementado la población, las Fuerzas Armadas se han mantenido hasta menos efectivos que lo que había antes. Entonces, al final eso sería bien difícil de implementar. Pero sí el servicio no acuartelado, que lo dice la ley. Entonces, en el Perú tendríamos que incrementar el servicio no acuartelado porque es un país que crece económicamente, que la gente quiere progresar, que la gente quiere estudiar. Entonces, ¿por qué frustrar el estudio de un joven? Y entonces, eso tenemos que saberlo armonizar. Ahora, por otro lado, la profesionalización, que lo mencionó Guido, es clave también. O sea, tenemos que reducir la cantidad de efectivos que necesitamos en el servicio militar. Para eso ya tenemos una ley que está vigente, que hay que implementarla. Tenemos que tener el soldado profesional. Y entonces... posibilidad de reengancharse y de hacer una carrera militar, ¿no? Así es, por supuesto. Y eso, hay modelos, diferentes modelos que tenemos a disposición, que están vigentes en otras naciones. Entonces, hay que estudiar bien el tema e implementar algo. Pero definitivamente el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que contribuir y decir, bueno, cambiemos esto en el Perú. Y voy a contribuir económicamente con un tema bien estudiado para que esto cambie. ¿Y quién tiene la sartén por el mango, como decimos? El presidente de la República. Que cambie sus paradigmas, que cambie lo que él vio en el ejército, que hoy él es presidente de una nación que está hoy día solidificando su democracia. Y no podemos retroceder para atrás. Bueno,
Muchas gracias por haber tocado ese tema, pero antes me están apremiando ya de la pausa. Antes de esto, de todas maneras, la presencia de Manuel Dangler nos lleva al tema del gas, aunque sea brevemente. Hacemos una pausa y luego entramos a ver, ¿es justo o no es justo lo que se está cobrando? ¿Por qué se está cobrando? Y en fin, ¿cómo arreglar este asunto? Muchas gracias también a usted, almirante, por haber estado con nosotros.